Hoy día vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas durante todo el mes de mayo. La serie de enseñanzas se titula Restauración o el Dios que restaura. Hoy vamos a iniciar de menos a más. Vamos a empezar hablando acerca de la importancia que es la restauración en la iglesia. Una de las cosas que a veces vemos del Evangelio es que vemos que el Evangelio es poderoso para otros o fue poderoso para nosotros, pero no vivimos en ese poder. Y es que una de las grandes verdades del mismo es que el Evangelio busca restaurar. La Biblia nos enseña que el Señor nos ha dado a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Estamos llamados a reconciliar el mundo con Dios a través de la cruz. Y la función de la restauración es entender de que nosotros hemos sido o somos, o si es primera vez que vienes, seremos restaurados en Cristo. La restauración es un mensaje poderoso que tiene que permanecer en nuestras vidas. El día de hoy, muchos a veces nos negamos a ser restaurados porque pensamos que el Evangelio ya lo hizo una vez que venimos a Cristo. Y es verdad, el Evangelio también nos santificó, pero muchos no vivimos en santidad. El Evangelio, cuando aceptamos a Cristo y venimos a los pies de Cristo, nuestra vida es una nueva vida, pero muchas veces vivimos una vida pasada, seguimos viviendo bajo un patrón que no es el patrón de la nueva vida como un creyente. Y el Señor nos exhorta constantemente a caminar en este mundo como cristianos, que podamos tener primero un fundamento sólido y como segundo punto vivir una vida cumpliendo el propósito por el cual el Señor nos llamó. ¿Me están siguiendo, verdad? Pero muchas veces cuando nosotros no hemos sido restaurados o no hemos permitido que el Señor nos restaure, vamos a caminar en este hermoso camino de fe con puertas que quizás hemos dejado entreabiertas, puertas que quizás no hemos cerrado, áreas en nuestra vida que todavía nos van jalando y tienen autoridad y legalidad para llevarnos a vivir una vida como lo hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Y es por eso que hay muchos cristianos que no pueden crecer, que no pueden avanzar porque todavía tienen asuntos pendientes con su pasado, o aún siendo creyentes, no cerraron bien las puertas que abrieron en el camino. El día de hoy quiero decirte que la restauración es muy importante. Ser restaurados es por lo mismo que fuimos llamados a ser y a ser discípulos. Muchos pensamos que el discipulado es únicamente tomar a una persona y enseñarle el Evangelio desde el punto 1 hasta el punto 4 solamente. Pero el discipulado que Jesús enseñó era tomar a 12 hombres de distintas familias, de distintas, de repente, historias, de distintos pasados. Y durante casi 3 años que duró el ministerio de Jesús, Señor Jesús trabajó con cada uno de ellos, no solamente enseñándoles la verdad, ni diciéndoles lo que tenían que hacer, sino también trabajando con ellos, restaurando el corazón de esos hombres. ¿Me están siguiendo, verdad? Y es por eso que vemos que en Juan, capítulo 1, versículo 42, vemos que Jesús nos refleja el propósito del discipulado con un solo versículo en este caso. Así que vamos a leer lo que dice a continuación. ¿Cuántos han traído Biblias? ¿Pueden levantar sus Biblias conmigo? Para Biblia, para arriba, para arriba, para brisas, para allá. Genial. Vamos. Juan 1:42, la Biblia dice lo siguiente. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa piedra. Pedro. Entonces, en este momento, cuando Jesús mira a este hombre Simón, lo que hace es cambiarle o declararle una nueva identidad. ¿Por qué? Porque eso demostraba una verdad del carácter de Dios. Cuando en el pasado el Señor llamó a un hombre llamado Abraham, Abraham se llamaba Abraham, pero el Señor le cambió de nombre a Abraham. Saraí se llamó Sara. Más adelante hubo un hombre llamado Jacob que tuvo que pelear porque su nombre significaba timador, engañador, estafador, embustero, etcétera, etcétera. Pero cuando estuvo con el ángel de Jehová ahí peleando, en ese mismo momento, reteniendo, luchando por su bendición, la Biblia dice que le cambiaron de nombre a Israel. ¿Por qué? Porque eso refleja una restauración. Muchas veces venimos con un nombre a la iglesia, con fracasos, con lo que nosotros vivimos, con experiencias que nos titulan o que nos predisponen aún a vivir una vida desordenada o una vida en pecado o una vida emocionalmente de repente no sana. Porque tenemos recuerdos, traumas, tenemos de repente cuentas pendientes con nuestro pasado, con personas, con nuestros padres, con gente que nos hizo daño. O también muchas veces tenemos cuentas pendientes con errores propios. Esto va para alguien que quizás hasta el día de hoy sigue viviendo consecuencias. Y ahora, esto sí, uno puede vivir consecuencias,
Pero una cosa es vivir consecuencias bajo la bendición de Dios o con su cobertura. Y otra cosa es vivir consecuencias con la culpa, con el recuerdo constante que aún no has sido libre en tu mente. Quiero contarte esto, ¿por qué? Porque cuando Jesús cambió de nombre, habló de la naturaleza de la restauración. Ya no eres Simón, ahora te voy a llamar Pedro o Cefas. Y es lo que hizo con este hombre. ¿Qué hacía Pedro? Pedro era un discípulo que todos conocemos la historia, un poquito impulsivo, un poquito, ¿no? Pero Jesús lo que hizo con él es restaurar ese carácter, que obviamente fue transformado completamente el día de que en el Pentecostés Pedro se levanta a predicar el Evangelio y casi 3,000 personas se convierten en un mismo día. Era un hombre transformado, pero primero fue un hombre restaurado. El día de hoy hemos obviado la restauración porque creemos que como cristianos nada nos puede afectar. El día de hoy hay un evangelio que a veces hemos creído, que malinterpretamos creyendo de que ya en Cristo soy más que superior. Ya que en Cristo yo estoy, pero nada me afecta, no me afecta, no, todo está bien, ya soy nueva criatura. Mira, son verdades que tienes que creerlas para con esa autoridad pelear tus batallas. ¿Me están siguiendo, verdad? Porque es la verdad. En la cruz el Señor nos dio verdades, fundamentos, nos hizo nuevas criaturas. ¿Para qué? Para en esa nueva identidad, con esa identidad y bien cimentado y parado sobre la roca que es Cristo, poder voltear aún a nuestro pasado y poder en esa autoridad ir cerrando puertas, ir sanando, y voy a explicar un poco de esto, y dejando que el Señor nos haga libres completamente. Una de las razones por las cuales muchos cristianos no pueden crecer en el Evangelio es porque no han dejado que el mismo Evangelio trabaje con lo más profundo de su ser. Y Jesús puede tener autoridad en tu vida, pero no puede tomarla o no puede ser efectiva si tú no te rindes delante de Él y no dejas que el Señor obre. Quiero decirle, el Dios que yo creo tiene el poder para restaurar familias, vidas, corazones, identidades, integridad y de cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? El Señor puede. Repite conmigo, el Señor puede. Vamos, aplaudir al Señor, por favor. Y es que, mis amados, si no aprendemos a dejarnos restaurar por el Señor, no vamos a vivir una identidad sana. Y es por eso que vemos que aún hasta pastores, y me incluyo, a veces creemos que nosotros no. Pero a veces también el Señor nos va a llevar en un momento donde confronta con cosas que nosotros hacemos que tienen raíces que no han sido restauradas. Y es que hay dos clases de restauración en la vida de un cristiano. Primero, lo que tienes que cerrar antes de Cristo y la restauración constante que tienes que mantener en Él. Porque esta vida nos golpea duro. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Claro que duele, la vida es pesada. Hay gente que vive desierto tras desierto. Hay gente que está siendo probada en este momento. ¿Y sabes qué? Es difícil. Y muchas veces somos egoístas con nosotros mismos porque creemos de que las cosas de las pruebas se solucionan el día que viene la victoria. He escuchado muchos mensajes de gente que dice, después de la prueba viene la tormenta, viene la calma. Aleluya, gloria a Dios. Y pensamos que con la calma ya todo está solucionado y no es verdad. En 1 de Pedro capítulo 5, vamos a ver que Pedro escribe una carta a una iglesia que estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Era una iglesia dispersa, escondida, humillada. Estaban siendo asesinados. Y Pedro escribe una carta a esta iglesia. Y en esta carta, para hacer un resumen, lo que hace Pedro realmente es animar a la iglesia de que actúe y que crea y de que esté firme en su identidad bajo su visión como personas que viven en este mundo, pero que no son de este mundo. Su esperanza tampoco es de este mundo. Anima a la iglesia a permanecer a pesar de. ¿Y sabes qué? En este momento la iglesia estaba siendo golpeada. En este momento familias estaban viendo cómo mataban a sus hijos. En este momento mejores amigos se veían partir de este mundo juntos. Que quien era tu familiar estaba siendo asesinado, estaba en el Coliseo Romano, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Definitivamente no fuimos llamados a ser todos poderosos. Definitivamente no es como que yo soy cristiano, así que nada me afecta porque yo soy súper espiritual y poderoso y no soy nada carnal. Una vez escuché a una hermana, una señora, en la iglesia, esas que oran todo el tiempo, ¿no? Siempre son las que nos enseñan a orar las personas de la tercera edad.
Esta hermana, me acuerdo cuando era joven, una vez me dijo, ¿verdad? El sufrimiento es algo carnal. Yo nunca entendí hasta que lo comencé y yo soy una persona que a veces me dices algo y al año me acuerdo de ese algo y recién entiendo. Estoy por la calle caminando, y si te digo es porque acabo de entender algo que me contaron cuando tenía 3 años, ¿ok? Pero en este caso, lo que la señora quería decir era que ella no sufría porque su corazón no está en este mundo. ¡Mentira! ¿Cómo no vas a sufrir por la pérdida de alguien que quieres? ¿Cómo no vas a sufrir cuando alguien te rompe el corazón? ¿Cómo no vas a sufrir cuando de repente te despidieron del trabajo, humillándote? ¿Cómo no vas a sufrir? Si en el seminario inclusive hemos aprendido un curso que se titula La teología del sufrimiento, porque fuimos llamados también a sufrir y vamos a sufrir por Cristo. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces muchos pensamos que la respuesta a nuestro sufrimiento presente es la bendición, es que viene la provisión. No importa, estamos haciendo pruebas porque algo bueno vendrá. Bueno, es verdad, Dios siempre va a bendecir a sus hijos a su tiempo, a su manera. Pero déjame decirles algo, iglesia del reino. Para Dios es importante que entendamos que primero es la restauración. En 1 Pedro 5, versículo 10, la Biblia dice lo siguiente. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Señor les va a dar bendición y abundancia. ¿Amén o no amén? En el primer culto todos cayeron. ¡Amén! Gritaron ahí. En ese culto están los que tienen más el Espíritu de Dios obrando en su vida. No, es una broma. Dice, vamos a ver, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Entre la prueba, entre el tiempo difícil presente que usted está viviendo, Dios quiere restaurar su corazón. Porque a veces los tiempos difíciles sacan áreas en nuestra vida que pensábamos que estaban cerradas. Yo recuerdo que hubo una vez cuando literalmente pasó un desierto económico muy grande en pandemia. Comenzaron a salir temores que tenía desde mi infancia cuando escaseaba la economía en el hogar. Y me di cuenta que ahí habían áreas que no habían sido sanadas o perdonadas. Y obviamente en ese momento el Señor me llevó a trabajar esas áreas en mí y ser libre, restaurarme. Entonces a lo que quiero llegar con esto es que muchas veces si pensamos que después de la prueba viene únicamente la bendición, yo te pregunto, ¿qué hay con las heridas que ocasionaron los tiempos difíciles? ¿Qué hay con lo que te hizo ese tiempo duro de pérdida de un familiar? ¿Qué hay con lo que sufriste cuando en el desierto se trataba de ver a tus hijos comportarse, actuar de una manera egoísta, de una manera incorrecta? ¿Qué hay el dolor que te generó un desierto? Claro que te genera algo ahí. La culpa muchas veces viene a nuestra mente. La tristeza de haber pasado una temporada difícil, donde simplemente tu corazón sí fue afectado. Pues lo que el Señor quiere decirte es que la bendición no es la respuesta, es antes restaurar tu corazón. Tienes que ser libre en el nombre de Jesús. Esto le estoy dando a un matrimonio que dice, no, ya pasó, nuestra crisis ya pasó, porque ahora estamos bien, hemos cambiado, gloria a Dios, así hemos hecho nuevos. ¿Ya? La pregunta es, ¿y en la crisis que pasaste, que viviste en tu matrimonio, qué fue lo que te dolió que aún no has dejado que el Señor trabaje? Dios quiere restaurarnos. Por eso la restauración no solamente es para vivir y llegar del pasado y cerrar puertas, sino también es para en el presente mantener puertas cerradas y ser creyentes que viven completamente restaurados para la obra de Dios. ¿Me están siguiendo, verdad? Y es que, mis amados, no podemos estar firmes sobre un buen fundamento sin pasar por el proceso de restauración. Tú te preguntarás por qué hay muchos creyentes que son inestables en la fe. Lógicamente, acá dice la palabra de Dios, restaurará, sostendrá, fortalecerá y los pondrá sobre un fundamento sólido. Porque los que hemos sido procesados en la restauración, los que hemos entrado por el camino del perdón y el del perdonar, los que hemos pasado por el proceso también de la sanidad, podemos realmente entender que somos libres. Hay muchos creyentes que hablan de un Jesús que nos ha hecho libres. Hay muchos cristianos que hablan de un Jesús que nos hace libres, pero no viven en libertad. Porque para vivir en libertad hay que dejar que el Señor trabaje. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros. Quiero decirte que la clave para la restauración y el por qué muchos creyentes no han sido restaurados por elección propia
es porque la clave de la restauración es el quebranto. El quebranto. En 2 de Crónicas 7, versículo 14, vamos a ver el carácter o una expresión de un Dios que quiere restaurar. Y es justamente lo que hoy voy a leer a continuación. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. En otra versión dice sanaré. Ya te voy a explicar por qué. Este versículo es claro, porque dice, obviamente, si tú quieres restauración, tiene que haber quebranto. Y el quebranto es humillarnos delante de Dios. Y ese es el problema por lo cual muchos de nosotros como cristianos todavía seguimos cargando mochilas pesadas, seguimos cometiendo errores o pecados que son ataduras porque tienen una raíz que necesita ser restaurada. A veces hay cristianos que están tratando con su pecado. Ay, es que yo no sé por qué estoy como en lo que dice el salmista, que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra, y tropiezan y tropiezan y tropiezan y dale otra vez, hermano. Señor, soy yo por no sé cuántas veces, otra vez estoy aquí, soy yo tu hijo otra vez. Y a veces son ataduras, porque un pecado, 2 pecados, pero vivir en pecado es una atadura, no puede ser libre. Muchas veces porque detrás de un pecado, muchas veces hay un área que necesita de restauración. Y ya te voy a explicar bien lo que viene a continuación, porque es un mes de serie de enseñanza, no puede faltar. Pero lo que dice aquí es, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Esta es la iglesia. Si mi iglesia, la iglesia del reino, se humilla y ora, se aparta de su conducta perversa, esa es nuestra chamba. Dios desea restaurarnos. Dios desea restaurar tu vida, tu familia, tu futuro, tu legado, tu identidad, tu integridad. Dios desea hacerlo. Y la iglesia es producto de gente restaurada. Gracias a la cruz de Cristo. Tu trabajo o tu función es humíllate. Deja que el Señor te quebrante. Una vez dije esto en la iglesia, lo prediqué. Tenemos que llegar al hartazgo. Cuando Dios obró poderosamente en hombres, no solamente obró porque eran gente espectacular. Hubo hombres que los obró en ellos porque estaban hartos de lo que estaban viviendo. Un ejemplo de ello fue Gedeón. Gedeón estaba harto de 7 años vivir escondiendo el alimento de los madianitas. Estaba harto, estaba cansado. Tanto así que cuando vino el ángel de Jehová a hablar con Gedeón, Gedeón sacó su hartazgo y le contestó mal. Date cuenta, tú puedes hablarle así al ángel de Jehová. No falta de respeto. Ahí caía muerto, cualquiera caía muerto ahí. Maqueado. Pero no. Gedeón en ese momento, escuchen bien, lo que hizo Gedeón fue hablar lo que había en su corazón. Estaba harto de vivir así. La pregunta que te hago, ¿estás harto de vivir esta vida sin ser restaurado? ¿Estás harto de tener un asunto pendiente? ¿Estás harto de tener una herida que cuando la recuerdas te sigue doliendo? ¿Estás harto de seguir tropezando con la misma piedra constantemente? ¿Estás harto de no sentir libertad para enamorarte, para amar, para tener a tus hijos, literalmente criarlos con una cultura de reino y no como la mala cultura que tuviste en casa quizás? ¿Estás harto de tener todavía puertas abiertas que siguen abriéndose en temporadas y te traen depresión, ansiedad y tristeza? Debes estar harto. Si estás harto, tienes que humillarte y buscar a la única fuente que puede traer libertad a la vida, en tu vida, que es Jesucristo, Señor de señores. Aplaude al Señor si deseas. Y es que quiero decirte, ¿por qué? Porque la gente no quiere. Porque hay gente que no ha sido restaurada. Porque hay gente que no quiere quebrantarse, no se humilla. A veces pasa que a veces la iglesia tiene procesos, obviamente. Hay gente que está acá y que viene con muchas cargas y todo lo demás. Pero la iglesia existe para ayudarte a ser restaurado, para que puedas vivir una vida que agrada al Señor. Y el discipulado también necesita de restauración. Uno cuando va a discipular a alguien, no solamente, repito lo que dije al inicio, estás enseñando la Biblia, sino también estás tocando áreas que tienen que ser tocadas para ser restauradas. Pero otra razón, aparte de que hay gente que no quiere humillarse, no se quiere dejar quebrantar, una de las razones también que hablan de las verdades de Dios, que restaura,
es que una de las maravillosas áreas que el Señor demuestra, que son parte de su carácter, es que el Señor desea restaurar, pero a su manera, no la tuya. Voy a leer para eso, por favor, Jeremías 18, del 2 al 6. Este para mí es un ejemplo bíblico y práctico de lo que es un Dios que restaura y cómo el Señor restaura a su manera. ¿Están conmigo, verdad? Estamos aquí, conectados con el Señor, gloria a Dios. El Señor le dice a Jeremías, para hablarle, no lo manda a otro lugar mejor que a un lugar donde estaba trabajando un alfarero. Y le dice lo siguiente: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Ok, Jeremías baja y pasa lo siguiente. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba. Así que lo aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro estaba en el alfarero, así estás en mis manos. Entonces, esta es la manera que el Señor restaura. Restauración no es repararnos, es rompernos para crear algo nuevo. Escúchame bien, Iglesia del Reino. Restauración no es repararnos. No, Dios no quiere restaurar como restauraba tu abuelita los adornos. Por ejemplo, mi abuela tiene adornos donde literalmente es una señora media así, tipo romana, sin nariz, sin dedo, ¿verdad? Y hay partes de su estatua que están pegadas con un pegamento medio raro, no sé qué cosa es, pero se ve que está reparado. Dios no quiere eso para ti. Esa no es la manera de restauración. Esa manera es la manera que a veces queremos. Que yo repare mi matrimonio, pero que le ponga lo que falta nomás. No, Dios quiere romper todo y hacer algo nuevo a su imagen, a su voluntad y a su forma. Eso es la manera de Dios. Dios no repara, Dios rompe para restaurar. Y es por eso que también mucha gente se resiste y no quiere. Pero no nos damos cuenta que el Evangelio no se trata solamente de venir a la iglesia y de seguir a Cristo, de creer los mensajes que nos traen paz para el alma y buenas vibras. No. El Evangelio se trata, ¿sabes de qué se trata? El Evangelio se trata de morir a nosotros mismos para que Cristo gobierne nuestras vidas. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces de eso se trata el Evangelio. Entonces para eso Dios tiene que romper nuestro viejo hombre, todo nuestro ser está literalmente crucificado con Cristo para que Él gobierne nuestra vida. Es más de Cristo y menos de nosotros mismos. Iglesia del Reino, es importante que entendamos que la restauración requiere nuestra parte. Y repito, nosotros tenemos que ser quebrantados. Y el quebranto, la humillación, va a hacer que el Señor pueda trabajar porque el Señor resiste los corazones soberbios y orgullosos. Y no hay manera más. Muchas veces pensamos que orgulloso es la persona que dice: yo soy la persona más guapa. Bueno, soy, ¿no? Pero de la gente de mi generación. Eso no es orgullo, ¿eh? Eso puede ser hasta soberbia o mentiroso. Pero el orgullo puede ser algo tan simple como decir o no reconocer algo delante de Dios. Por creer de que no lo necesitamos. Orgullo puede ser inclusive una señal de que no oramos. A veces el no orar es una señal muy fuerte de que hay algo orgulloso en usted. Porque el orar diariamente es reconocer que necesitamos del Padre. El buscarlo diariamente es saber que sin su presencia no podemos. Y muchas veces cuando sentimos que no, yo puedo. Orgullo. Es un ápice de orgullo quizás, pero es orgullo. Y Dios no puede trabajar con alguien así. Tienes que rendirte, tienes que humillarte, tienes que reconocer: dolió, está doliendo y necesito de mi restaurador, que el Señor restaure mi corazón, mi mente, mi cuerpo. El Señor puede hacerlo porque Él tiene el poder para hacerlo. Iglesia del Reino, yo quiero decirte que esta maravillosa verdad de la restauración, que Dios restaura, no reparando, sino rompiendo. Quiero decirte que el Señor lo que busca es que su iglesia permanezca en esa nueva identidad. Pero para entenderlo, yo te voy a responder una pregunta que quizás estás haciéndote en este momento, que es: ¿qué significa restauración? Bueno, un resumen teológico está a continuación y dice lo siguiente: restauración es el acto soberano de Dios mediante el cual Él restablece lo que fue quebrado, devolviendo vida, identidad, comunión y propósito. Ese es el resumen de lo que es el quebranto según Dios. Ahora, hay tres verdades restauración según Dios. Hay tres verdades de la restauración que hoy día tienes que saber. Préstame atención. Tres verdades necesarias
que van de la mano, que son restauración. Restauración no es restauración si no hay esas tres verdades necesarias. Son tres verdades que Dios demostró en la historia, en su palabra, que hoy tenemos que creer y tomar y dejar que Él actúe en nuestras vidas para ser completamente libres para su gloria. La primera verdad es que la restauración no es restauración si no hay sanidad. La restauración busca sanar. Por eso, en el versículo que les leí en segunda de Crónicas, es claramente, dice, yo sanaré en una versión, y en otra dice, restauraré. ¿Por qué? Porque son verdades que en el hebreo original significan lo mismo. El Señor no puede restaurar solamente si no hay sanidad del corazón, del alma. La sanidad es necesaria. Y Dios reflejó su deseo de sanar a toda una nación cuando literalmente era obvio que estaban viviendo en una herida, en un dolor constante, propio de sus propios errores. Y es por eso que en Salmo 147, versículo 3, la Biblia es clara cuando el salmista expresa lo siguiente. Él sana a los de corazón quebrantado. Repite conmigo, quebrantado. 1, 2, 3. El quebranto. El quebranto es importante. Dice, Él golpea, y les venda las heridas. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Es una verdad bíblica de quién es nuestro Dios. Él quiere sanar. Y yo quiero tocar un tema muy importante con ejemplos. Tenemos que sanar nuestro corazón de todo lo que nos dañó. Y en Cristo tenemos, obviamente, la identidad de que somos hechos sanos en la cruz. La cruz nos trajo sanidad, pero tenemos que con esa autoridad, con esa verdad decirle a esas heridas o esas mentiras que el enemigo nos pone o que la gente nos pone, yo soy sano en el nombre de Jesús. Aquí con esa autoridad, sana esto, sana acá, sana soy, si no sanarás mañana, pero sanas. Entonces, tenemos que saber que en Cristo la sanidad sí es importante. Pero hoy día, porque hay gente que no quiere que toque porque la herida duele. Y a veces hablamos como pastores con gente y al toque bloquean, no quieren hablar. No, pastor, ese tema no me gusta hablar en ese momento. Está bien, nadie te va a obligar a hablar. Pero si no tocas la herida y no dejas que salga lo que hay realmente, no vas a poder ser sanado y por ende no vas a poder ser restaurado. Porque muchas veces las heridas son raíces que el día de hoy están produciendo ataduras. Y es justamente lo que a veces pasa. Hay gente que tiene heridas todavía de la infancia. Traumas que no sanan. Padres que no son perdonados. Gente que nos hizo daño en un momento. Y hay veces que justamente nosotros tenemos heridas y cargamos con las heridas emocionales. Y no queremos dejar que Jesús toque eso y nos haga libres. Porque pensamos, o una de dos, o que ya somos libres en el nombre de Jesús y que nada me afecta porque yo soy el Hijo del Todopoderoso, aleluya, amén. O simplemente no queremos o queremos dejarlo para después. El día de salvación es hoy, es ahora. Cuando la iglesia predicaba el evangelio decía, hoy es el día, ahora es el día de salvación. Es ahora, no es para mañana. Por eso la naturaleza de sanador de Dios, de la sanidad de Dios, está en su palabra desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hubo un hombre llamado Job, que fue el hombre del Antiguo Testamento que fue más probado que cualquiera en el Antiguo Pacto. Y vemos ahí que en ese momento Job dice una gran verdad en el capítulo 5 del versículo 18 del libro que lleva su nombre. Dice así, pues aunque él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Dios quiere sanarte. Dios quiere que sanes. Ahora, la sanidad no es únicamente dejar que el Señor saque lo que hay en nuestro corazón, sino también nosotros hacernos cargos del mismo. Porque ¿sabes una cosa? Quiero pasar al siguiente punto, pero no quiero dejar de decirte esto. Muchas veces vivimos en el pasado en situación de víctima. Y quiero decir una cosa, quizás sí fuiste víctima, pero en Cristo no puedes permanecer como víctima. Tienes que saber que en Cristo Él te dio todo para ser más que vencedor. Y el victimismo es lo que daña a muchas iglesias, que yo no fluyo porque mi familia, porque mis padres, porque cometí, porque mi expareja, porque hicieron esto. Escúchame, está bien, sí fuiste víctima, pero hoy te haces cargo en el nombre de Jesús. Hoy no eres víctima, hoy eres responsable y puedes realmente ser libre de un victimismo que puede estar limitando tu futuro. ¿Me están siguiendo, no?
Entonces, como primer punto, la restauración busca sanar. Segundo punto, de 3. La restauración busca limpiarnos. Limpiarnos. Restauración quiere limpiarte. Limpiarnos. Y Dios expresó su deseo de limpiarnos, de santificarnos, aún en el Antiguo Testamento. Eso es parte de su esencia de restaurador. En Zacarías capítulo 3, del 3 al 4, vemos que el Señor le da una visión a Zacarías y le muestra al sacerdote, que es el hombre principal del templo, el hombre que dirigía la vida religiosa de Israel. Zacarías era un hombre, obviamente, que Dios estaba llamando a profetizar y a traer revelación al pueblo. Y la Biblia dice que en Zacarías 3, 4 da una revelación del carácter de Dios para poder limpiar y santificar. Mostrándole a este hombre, dice lo siguiente: la ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Iglesia del reino, el Señor quiere santificarnos. ¿Por qué? Porque la restauración nos tiene que llevar a la santificación. Muchas veces hemos cometido pecado o vivimos en pecado o vivimos de una manera que sabes que no es correcta porque no han habido raíces que han generado, que han abierto puertas para que hoy le demos legalidad al enemigo para que nos siga atormentando o hoy seamos muy vulnerables o muy propensos a ese pecado. Hay hombres que están atados a pornografía porque quizás en su adolescencia o en su juventud se le abrió la puerta o le abrieron puertas de promiscuidad. Hay mujeres que están buscando la aprobación de hombres porque quizás están buscando detrás de ellos un padre que no les dio atención. Hay cosas que tienen que ser obviamente quitadas de raíz. Somos muy fáciles de juzgar pecados, pero solamente el Señor sabe cuáles son las raíces de esos pecados muchas veces. ¿Están siguiendo, verdad? Y es por eso que el Señor quiere limpiarnos. Como primer punto, la restauración es sanar. Como segundo punto, restauración es limpiar, santificar. No vas a volver a ser el mismo hombre y mujer si te dejas restaurar por el Señor. Porque cuando las heridas sanan, la sanidad trae obviamente una puerta para dejar que en esa herida, en ese recuerdo, el Señor pueda depositar algo más de Él. Es como que tu corazón puede tener muchos malos recuerdos, muchas heridas. Dios cuando saca un mal recuerdo, o por lo menos lo sana, no lo saca porque vas a tenerlo siempre ahí, pero lo sana, comienza a poner un recuerdo nuevo. Un ejemplo de eso es un Pedro que lo negó 3 veces. Y luego de la resurrección Jesús lo buscó y 3 veces lo afirmó en su amor. ¿Por qué? Porque obviamente quería cambiar un recuerdo que lo pudo haber herido de por vida. Ponerle un recuerdo que lo pudo haber sanado para que continúe su vida en su ministerio. Dios te ama y porque te ama quiere restaurarte. Y para restaurarte quiere sanarte y quiere limpiarte, que es también santificarte. ¿Cuántos dicen amén? Y último punto. Restauración necesita, este me encanta, este es mi favorito. Restauración también quiere restituir o restitución. El Dios que restaura es un Dios que restituye. Y en la Biblia el Señor cuando restauró a hombres, por ejemplo como Job, le dolió 2 veces más de lo que tenía antes de su proceso. El Dios que conozco cuando restaura, devuelve. Quizás tú puedes decir, pero no puedo restaurar mi matrimonio. De repente ya, no sé, pues mi ex esposo me falleció, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a volver? No te va a volver lo mismo. Puede traerte algo nuevo que reemplace algo que te destruyó o que te afectó en el pasado. No te hablo que te vas a casar de nuevo, sino simplemente un ejemplo. Que el Señor va a traer algo diferente, pero te devolverá lo que perdiste. Quiero decirles algo, Iglesia del Reino, es importante que entiendan que la restitución es una ley divina, que es parte importante de la restauración. Y es por eso que si no te convenzo que sea restaurado por la limpieza ni por la sanidad, por la restitución será. Vamos a ver qué dice Joel 2, del 25 al 27. ¿Están felices de estar aquí? Amén. Gloria a Dios. Aplausos al Señor si desean. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios, que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado.
Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. El Señor está declarando restitución. Les devolveré. ¿Qué fue lo que perdiste con esas heridas? ¿Qué fue lo que perdiste con esas puertas que has mantenido abiertas, que no has dejado que el Señor trabaje? Eso, a la manera de Dios, el Señor quiere restaurar. Por eso que la iglesia está llena de hombres y mujeres que cuando fueron restaurados, el Señor les dio matrimonios con propósito. Conocido hombres que han tenido ministerios caídos por puertas que abrieron al pecado, que Dios ha restaurado ministerios, ha restaurado propósitos, ha restaurado familias, ha restaurado hijos que estaban descarriados. El Señor lo hace. ¿Por qué? Porque la restitución va de la mano con la restauración. El Señor va a devolverte todo, lo que aún tus errores te han quitado, lo que aún tu pecado te ha quitado, lo que aún gente te ha quitado. Dios lo va a hacer, pero tienes que quebrantarte y tienes que humillarte a sus pies y dejar que el Señor trabaje en restauración en tu vida. ¿Están aquí? Dios lo puede hacer. Iglesia, el Señor puede. Ríndete delante de Él. Y quiero terminar contándote una historia. Y esa historia para mí es la historia más hermosa de restauración que hay en la Biblia. Paola predicó la semana pasada esto acerca de José. Parece que voy a ser muy breve con la parte que hoy quiero tocar. José era un hombre que necesitó ser restaurado cuando en una posición que aparentemente lo tenía todo, el Señor lo expuso recién y le demostró que había algo que no había sido restaurado en su corazón. Y nos toca a veces como pastores darnos cuenta tarde de que hay cosas que todavía jalamos, ojo, y todavía quizás en unos años tendré que restaurar algo más. No lo sabemos. Pero José fue confrontado con esta verdad. Él habrá pensado, obviamente, no, pues ya logré todo, ya está, ya soy el segundo hombre más importante del mundo antiguo. Pero cuando el Señor lo confronta, lo hace a través de un encuentro con sus hermanos. Voy a ser muy breve. Y en ese encuentro con sus hermanos, obviamente José se da cuenta que no había sido restaurado. Que él era un hombre que había sido bendecido por Dios, que había sido, obviamente, había visto la mano de Dios, que había sido fiel a Dios, pero aún le faltaba sanar, aún le faltaba ser limpiado y aún le faltaba, obviamente, ser restituido. Y es exactamente lo que Dios hizo. Voy a hacerte algo muy breve, porque unas reacciones que él demostró son reacciones que quizás nosotros también tenemos cuando hay áreas que nos faltan confrontar, o que nos falta restaurar, perdón. La primera es, lo primero que él hizo cuando vio a sus hermanos fue fingir no conocerlo. Muchos de nosotros fingimos que no nos duele nada, ¿verdad? Fingimos que no pasa nada, todo bien, el todo bien, podrido, el todo bien ya. A veces fingimos todo bien hasta delante de Dios. Mentiroso, mentirosa, no, pues delante de Dios no vas a mentir. Pero luego de eso también él tuvo una reacción de ira. Y obviamente también cuando estamos con algo pendiente reaccionamos de una manera a veces que la gente no lo entiende. Hay matrimonios que no entienden por qué reaccionaste así, ¿qué le ha hecho? Una cosa mínima, explotó la bomba. Porque quizás detrás de ello hay una herida, hay un área que necesita restauración, que es una raíz que está generando una reacción. Amada iglesia, también José, por ejemplo, luego de eso la Biblia dice que él actuó con calma, él se calmaba. Y muchas veces nosotros también tratamos de calmarnos, ¿verdad? A nuestra fuerza y no podemos. Porque lo que hay en nosotros a veces es más profundo que nosotros mismos. Pero vemos que también él buscó venganza, los mandó a la cárcel a sus hermanos. Nosotros también cuando estamos en un área sin restaurar, muchas veces buscamos venganza. Que la gente sufra, que los que nos hicieron daño pasen por el proceso. Y si no hacemos daño a los responsables, hacemos daño a gente inocente como nuestros hijos o como nuestro cónyuge. Amada iglesia, la venganza fue lo que hizo José, pero también vemos que José lloró descontroladamente. José en un momento lloraba, se iba a su cuarto a llorar, amargamente lloró, porque no sabía, era un hombre que aparentemente era muy capaz y poderoso, pero era un hombre descontrolado, porque era un hombre que necesitaba ser restaurado. Y José tuvo una explosión de emociones. Estudia la historia de José. Génesis 42, una explosión de emociones, un sub y baja de indeciso o deciso. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba siendo confrontado y le costaba ser vulnerable. ¿Sabes qué? En ese momento el Señor comenzó a trabajar con él. Y llegó el día en el cual él realmente reconoce que necesitaba restauración. Y le dice a sus hermanos, realmente le dice a la gente, salgan de la sala real. Votó a todos y dejó a sus hermanos con él ahí. Y en ese momento le dijo, yo soy José.
¿Mi padre vive todavía? Sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos de darse cuenta de que obviamente quien tenían al frente era José. Pero ¿sabes qué? Dice esto, que lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta al palacio del faraón. Era un hombre que ni bien les dijo quién era, se echó a llorar, no dijo nada más, lloró con mucha fuerza porque esa herida estaba siendo confrontada y en ese momento obviamente lo primero que preguntó, ¿mi padre vive todavía? Y eso a mí me ministra mucho porque muchos pensamos que restaurar es confrontar herida, confrontar pasado, confrontar puertas, confrontar errores, confrontar acciones, confrontar personas. Pero Dios es tan sabio y tan amoroso que no nos va a dejar solos en esos momentos. Cuando José habla con sus hermanos, ahí no estaba su restauración realmente. Ahí estaba obviamente el reconocimiento real de lo que había en su corazón, hombre herido. ¿Sabes por qué? Porque este hombre por muchos años nunca se permitió. Según la Biblia, no vemos que José en la casa de Potifar tuvo una noche donde lloró. Y la Biblia dice que José lloró y sufrió por lo que estaba viviendo, pero de hecho que lo hizo. Habla de un José lleno de fe y de fuerza, pero estoy más que convencido que hubieron noches donde también recordaba a su padre, a sus hermanos, y se sentía triste por lo que estaba viviendo, por las injusticias que estaba viviendo. Pero nadie habló de eso. Hasta el día que llegó la confrontación de parte de Dios, donde empezó su restauración. Ese día sacó todo lo que había ahí. Y pudo ser libre, ¿sabes qué cosa? Siendo vulnerable y diciéndoles, soy yo, José. Y en ese momento empezó a decir, vive mi padre. Porque era en los brazos del Padre donde José iba a encontrar restauración. En Génesis 46, versículo 29, vemos el momento donde José se entera que su padre ya está viniendo porque lo manda a llamar. Su padre, un hombre muy avanzado de edad. La Biblia lo llama Jacob todavía, cuando su nombre se llamaba Israel. Porque no solamente José necesitaba sanidad o restauración, Jacob también. Jacob había perdido al hombre, a un hijo que amaba. Y la Biblia dice que en ese momento cuando el padre estaba yendo a Egipto a encontrarse con José, se había enterado que estaba vivo. José no aguantó más y la Biblia dice que preparó su carro de guerra, el carro más veloz que tenía. Viajó hasta una ciudad llamada Gosén. Y cuando vio a su padre Jacob, esto lo dice textualmente, cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Ahí estuvo la sanidad, ahí estuvo la restauración, en los brazos de papá. Jacob le dijo a José, ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Yo quiero que imagines esta imagen como tú corriendo a los brazos de Dios. Es ahí donde está tu sanidad, donde está tu restauración. Es Él que puede sanarte, que puede restaurarte, que puede llevarte al perdón y puede perdonarte. Solamente Él. Porque tú me dices, sí, pero Él no tiene nada que ver con mi papá. Sí, tiene mucho que ver porque tú eres creación de Dios. Y producto de lo que te ha pasado es producto de la maldad de este mundo. Fuiste creado, no, el plan de Dios no era que vivamos en el sufrimiento, no era el plan de Dios. Fue la maldad de este mundo que nos llevó por ese camino. Tampoco es la culpa de Dios que hayas pasado cosas cuando eras niño. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Dios es un Dios de orden y Dios delega a los padres la responsabilidad de los hijos para que coberturen, para que guarden nuestra integridad. Todos los padres nos equivocamos, obviamente nos equivocamos, pero muchas veces son los padres que se equivocan y los hijos, ¿a quién le echan la culpa? A los padres y sobre todo a Dios. La gran mayoría dice, Señor, yo no creo porque por dentro pasó eso cuando era niño, porque el Señor permitió eso, que mis padres pasaran por eso. Dios no es el culpable, Dios siempre estuvo presente y Dios está hoy presente diciéndote, aquí estoy. ¿Vas a seguir siendo una víctima o vas a hacerte cargo de vivir en una nueva vida, siendo restaurado para que seas total, completa, plenamente libre en mi suficiencia? Iglesia, necesitas correr a los brazos del Padre. En resumen, ¿tú quieres ser restaurado por el Señor? Ven a los brazos de papá. Y deja que los brazos del Padre sean lo suficientemente poderoso que te muestren su amor. Y ese amor que sobrepasa entendimiento, es ese amor que sobrepasa las capacidades de hombre, puede ser la base de la sanidad. La base de la sanidad, de la restauración, es el amor de Dios.